Shabbat Shalom. Hermanos, hoy es el día sagrado del Señor, el Agnus Dei. Este momento histórico privilegiado para los que nos escuchan, vamos a estar hablando sobre el mensaje que el Mesías dio hace más de 20 siglos allá en Israel. El tema es bienaventurados los pobres de espíritu, que está en San Mateo capítulo 5, versículo 3. Hoy esta cátedra nos va a dejar nuevos. ¿Quiénes son los pobres de espíritu? ¿A qué se refiere? ¿Cómo es que tenemos que entenderlo en toda su magnitud espiritual? Para eso tienes que cerrar tus ojos y abrir el ojo del pensamiento. Así tendrás una concepción innovadora, una revolución espiritual que te dejará completamente claro sobre este tema. Iniciamos. Habla Yeshua. Entre las bienaventuranzas que divulgué, expuse las condiciones necesarias para conseguirlas y los premios que se darán. Pero si diversas fueron las categorías mencionadas, el premio es el mismo, si lo veis bien. Gozar de lo mismo de que goza Dios. Categorías diversas. Enseñé cómo Hachén cuida de crear con su pensamiento almas de tendencias diversas para que en la tierra haya un equilibrio justo en todas sus necesidades inferiores y superiores. Si después el hombre se rebela contra este equilibrio y no acata la voluntad divina que amorosamente lo guía por un sendero justo, no es de Dios la culpa. Los hombres, siempre descontentos de su condición o con supercherías o intentos de ella, invaden e introducen confusión en campos ajenos, que son las guerras mundiales y las intestinas o las de religión, sino estas supercherías activas que hacen las revoluciones sociales, que las doctrinas que se amamantan con el nombre de sociales, sino un deseo de mando y de anticaridad, porque ni saben querer ni saben practicar lo justo que predican, sino que siempre llegan a las violencias que no ayudan a los oprimidos, sino aumentan su número en ventaja de unos cuantos poderosos. Pero donde reino yo, Dios, estos cambios no existen, ni en mis espíritus, ni en mi reino. Es aquí donde son premiadas las diversas formas de la multiforme santidad de Dios, el cual es justo, puro, pacífico, misericordioso, libre de la avaricia de riquezas efímeras,
gozoso en su amor. Entre las almas, unas tienden por una forma, otras por otra. En determinada alma se tienden de manera principal, pues en un santo se encuentran todas las virtudes, pero hay una que predomina, por la que el santo en particularmente famoso entre los hombres, yo lo bendigo y lo premio por todas, porque el premio es gozar de Dios, bien se trate de los pacíficos que los misericordiosos, bien de los que aman la justicia, como de los perseguidos por la injusticia, de los puros como de los afligidos, de los mansos como de los pobres de espíritu. Los pobres de espíritu, ¿cómo entienden de mal? Aún aquellos que son sinceros. Esta definición, pobre de espíritu, para la superficialidad humana, para esos necios que se burlan, para aquellos que se creen sabios, pero son ignorantes, quiere decir estúpido. Los mejores creen que el espíritu sea la inteligencia, el pensamiento, que sea astucia, malignidad, lo creen los más materiales. No, el espíritu está sobre la inteligencia. Es el rey de cuanto hay en vosotros. Todas las dotes físicas y morales están sujetas y son siervas de este rey. Es allí donde una criatura filialmente entregada a Dios sabe cómo tener las cosas en su punto justo. Pero cuando la criatura no está filialmente entregada, entonces sobrevienen las idolatrías y las esclavas se convierten en reina, quitan del trono al espíritu, que es el rey. Es una anarquía que produce la ruina, como todas las anarquías. La pobreza de espíritu consiste en tener esa libertad soberana de todas las cosas que son la delicia del hombre, o por las que el hombre llega hasta el delito material o al impugne delito moral, que frecuentemente escapa a la ley humana, que no hace víctimas menores, sino más bien numerosas, y por consecuencia que no se limitan a quitar la vida de la víctima, sino tal vez las estima, y el pan a las víctimas y a sus familiares. El pobre de espíritu no tiene más la esclavitud de las riquezas, sino llega a renunciar a ellas materialmente, despojándose de ellas y de toda comodidad, entrando en una orden monástica. Sabe usarlas con parsimonía, que es doble sacrificio, para que pueda ser pródigo con los pobres del mundo. El
comprendió mis palabras. Haceos amigos con las riquezas injustas. Hace siervos al dinero, que podría ser su enemigo, conduciéndolo a la lujuria, a la gula, a la falta de caridad, y le hace que le sirva para allanarle el camino del cielo, camino tapizado con sus mortificaciones y sus obras de caridad para ayudar a la miseria de sus semejantes. ¿Cuántas injusticias no repara y cura el pobre de espíritu? Injusticias que él cometió, como Zaqueo, cuando no era sino un avaro y duro de corazón. Injusticias contra su prójimo, que viven o que ha muerto. Injusticias sociales. Eleváis monumento a quienes solo fueron grandes por haber sido prepotentes. ¿Por qué no los eleváis a los ocultos bienhechores de la humanidad indigente, pobre, trabajadora, a los que emplean las riquezas no para hacer de la vida un continuo banquete, sino para hacerla luminosa, mejor, más elevada para el que es pobre, para el que sufre, para el incapacitado, para el abandonado en su ignorancia. De esta que se aprovechan los prepotentes para que sirva mejor a sus propósitos. ¿Cuántos hay, aunque no nadan en las riquezas, que son menores que pobres, pero que saben sacrificar aún los 2 céntimos que tienen para aliviar una necesidad? Son pobres de espíritu los que, perdiendo lo mucho o poco que poseen, saben conservar la paz y la esperanza, que no maldicen ni odian a nadie, ni a Dios, ni a los hombres. La gran categoría de los pobres de espíritu que nombré primero, pues podría decir que sin esta libertad de espíritu sobre todas las delicias de la vida, no se pueden tener las otras virtudes que brindan la beatitud. Se divide y subdivide en muchas clases. Humildad de pensamiento, que no se hincha, que no se proclama superpensamiento, sino que usa el don de Dios, reconociendo su origen para el bien, solo por ello. Generosidad en afectos, por lo que sabe despojarse aún de estos para seguir a Dios, aún en la vida. Las riquezas más verdaderas y más instintivamente amadas por el hombre. Mis mártires fueron generosos en el sentido completo, porque su espíritu había sabido hacerse pobre para ser rico con la única riqueza eterna, Dios. Justicia en amar las cosas propias. Es deber amarlas porque son un testimonio de la providencia divina para con nosotros.
De esto ya hablé en otros lugares, pero no hay que amarlas hasta el punto de amarlas más que a Dios y su voluntad. Amarlas no hasta el punto de maldecir a Dios si alguien las arrebata. En fin, repito, libertad de la esclavitud del dinero. Estas son las diversas formas de esta pobreza espiritual que dije que poseerán por derecho el cielo. Pónganse a los pies todas las frágiles riquezas de la vida humana para poseer las riquezas eternas, poner la tierra y sus frutos de sabor engañoso, que es dulce en la cáscara, pero amargo en la médula, en el último lugar, y vivir trabajando para conquistar el cielo. Allí no hay frutos de sabor mentiroso. Allí existe el inefable fruto del gozo de Dios. Zaqueo comprendió esto. Fue esta frase la que le abrió el corazón a la luz y a la caridad. A mí, que iba a decirle ven, y cuando llegué a llamarlo, ya era él un pobre de espíritu. Por esto fue apto para poseer el cielo. Hermanos, esta es la poderosa palabra gloriosa de la sabiduría hecho hombre, Yeshua el Mesías. Y su pueblo dice, te alabamos, Señor. Qué ricos nosotros, aún siendo pobres. Esto es como una ambivalencia, una dicotomía. ¿Quiénes son los pobres de espíritu? Los que se privan de las riquezas de este mundo, de aquellos que, como dice el Señor, teniendo 2 céntimos, 2 centavos, se privan para darse un pequeño regalo, una pequeña necesidad, pero piensan primero en el prójimo. Ser pobre de espíritu significa privarse de lo material, de lo efímero de este mundo. ¿Cuántos hemos visto en esta vida, hermanos? Aún millonarios, aún actrices de cine, aún ricos, porque ya ellos se hartaron de comilonas, de banquetes, de gula, de lujuria, de perversidad. Aún en su original identidad como humano, como persona, no les ha bastado y han probado los sinsabores del mundo, queriendo ellos probar a ser dioses, concibiendo un tercer género cuando Hachén, Dios Padre, Shaddai, el gran yo soy, hizo absolutamente 2, pero
la maleficencia, maldad del hombre hace concebir en cosas nefastas, maldicientes para él mismo. ¿Por qué? Porque ya no le basta las riquezas, ya no le basta lo que está haciendo, sino que aspira a más y a más en este mundo, perdiéndose, olvidando su rumbo original. Nosotros estamos aquí en este orbe por un pensamiento. Y miremos acá, dice acá el Señor, en las categorías diversas, dice, el premio es el mismo si lo veis bien, gozar de lo mismo de que goza Dios. O sea, al privarnos nosotros cada vez más de este mundo, vamos un día a gozar de lo que goza el Eterno, Hachén, Rúa, el Espíritu indómito, paráclito, consolador. Estar en esa esfera del amor. Acá vemos, enseñé cómo Dios cuida de crear con su pensamiento. ¿Cómo hizo el mundo el Señor? En la Biblia está que a través de una palabra, pero eso es para que comprendamos y entendamos. En su origen fue que Él enseñó cómo Dios cuida de crear con su pensamiento, con su sabiduría. Es allí donde los pobres de espíritu crean y se recrean, obteniendo lo óptimo, excelente, donde en su interior anida la fuerza del espíritu. Mas cuando ellos actúan creando desde su espíritu un mundo mejor para sí y para los demás, hermanos, esta es la riqueza y a la vez pobreza del espíritu, que ellos se hacen pobres en el espíritu, aún pudiendo ser ellos completamente llenos, pero ellos escatiman y dicen, no, me basta con mi espíritu de pobreza, de obediencia, pero más no se dan cuenta que cuando se hacen pobres, porque tenemos ejemplo a Zaqueo, que aquí el maestro al final, fijémonos bien, dice, Zaqueo comprendió esto, dice el Mesías Yeshua. Fue esta frase la que le abrió el corazón a la luz y a la caridad. A mí, que iba a decirle ven, y cuando llegué a llamarlo, ya él era un pobre de espíritu. Por esto fue apto para poseer el cielo. O sea, Zaqueo, recaudador de impuestos, él fiscalizaba las arcas de que toda persona pagara los impuestos correspondientes. Entonces, él se dio cuenta que en su espíritu, con
los lujos que se daba, esa vida material que tenía, se dio cuenta de que era pobre. Pobre, hablándolo en un término muy bajo. Era pobre porque no había encontrado la llenura del Espíritu. He aquí es algo, hermanos, bien compendioso en cierta manera, pero a la vez simple. ¿En dónde radica la riqueza del hombre? En el Espíritu, porque de allí, del Espíritu que radica en el corazón, impulsa a la boca a hablar. Y cuando el hombre habla, sus palabras van a lo que fue expulsado, esa voz sonora. Al decir, yo soy rico, allí va a haber algo que se va a cumplir. Primero, ¿por qué? Porque voy a ser rico para ayudar al pobre, al huérfano, a la viuda. Estas personas, muchos hacen hospitales, orfanatos, y de esa manera hacen asilos, ayudan a que este tipo de personas tengan un lugar donde reposar su cabeza, donde poner sus codos en la mesa, algunas veces, dándoles alimento a estos indigentes que no tienen, estos ágapes. Ellos miran y dejan su posición muy añorada por muchos materialistas, pero es aquí en donde descubren que siendo pobres en el espíritu y dejando el esplendor y la riqueza a Dios, ellos encuentran el camino, el tobogán para hacerse gozosos, felices, alegres, dichosos en la caridad, en el espíritu, en el amor. Hermanos, ¿dónde se puede dar un milagro? Cuando nosotros estamos firmes en trabajar para Dios, hacer su divina voluntad, ser caritativos, teniendo empatía espiritual. Pero muchos agarran esta palabra, hermanos, para enriquecerse, para enseñorearse. Allí son prepotentes porque sienten sus fuerzas que está en el dinero. Esa es su sombra, en sus riquezas, en sus bienes. Pero más sin embargo, cuando se les quita este tipo de bienes, es allí donde imprecan y muchos maldicen a nuestro Hacedor. ¿Por qué a mí? ¿Por qué me pasa esto? Es un llamado demasiado fuertes que algunos quedan completamente desvalijados, quedan inertes. Nunca pensé que me iba a pasar esta desgracia. Mas, sin embargo,
para los pobres de espíritu, gracias, Señor, porque tú nunca anduviste con un céntimo, con una perra. Así le decían a un centavo en los tiempos de Yeshua el Mesías. Sin embargo, había un tesorero en el colegio apostólico y que él mal usaba estas finanzas y se daba en borracheras y iba hasta Magdala a prostituirse. Cuando venía, él venía completamente hecho una patraña, hecho un vómito, y cuando se acercaba al Señor, le repulsaba. Tanto es así que le daban ganas de vomitar a el Mesías. Le removía su estómago, sus intestinos, al verlo que venía del color del tizne, o sea, de lo negro del comal. Venía completamente maldecido. Había caído en lo más bajo, en el estiércol del pecado. Y los otros estaban luchando aún con las tentaciones del mundo, de la vida, de los fariseos, saduceos, de los rabíes del templo, del Sanedrín. Pero ellos seguían luchando firmemente. Hermano, ¿en qué posición estás tú? Aquí se está dando el Mesías, y yo estoy repitiendo, ¿dónde podemos obtener los milagros? En la pobreza del espíritu. Cuando uno vuelca una petición al Señor, los ángeles recogen esta petición y la ofrecen al Señor. Fulano de tal, Juan Pérez, quiere esto, quiere un vehículo, pero no lo quiere solo para él, sino para ayudar a los ciegos, a la viuda, al huérfano, llevar a enfermos al hospital, llevarlos a la iglesia, ayudar. Entonces el Señor, cuando mira esta petición, la convierte en milagro, y los ángeles hacen de que esta persona tenga dinero para comprar de una sola vez el vehículo. Todo es creer, todo es tener firmes pensamientos que Dios va a obrar. Y si lo creemos y vemos la marca de vehículo, año, color, tapiz y todo lo demás, ya los ángeles están tomando esa creación que habita en el pensamiento, que habita en la meditación. Y es donde surgen los milagros. Aquellos pobres de espíritu piden para compartir, para ayudar, para generar, y no se dan cuenta que son grandes, que no son pobres, que son ricos, pero son pobres en el espíritu, porque todo lo que crean en el pensamiento lo hacen para honra y gloria de Dios, no para su propia gloria, no para su estima, no para su ego, no para su vanidad. Por eso son pobres de espíritu, y ellos quieren que se le den la honra, la gloria, el poder, el honor a esa tríada divina,
Hachén, Dios Padre, Rúa, el Paráclito Consolador, y Yeshua, el Mesías. Se hacen pobres de espíritu, pero obran milagros. Tanto así que a Judas Iscariotes de Queriot, la población donde él vivía, él una ocasión le dijo al maestro: nosotros queremos hacer milagros, tú lo has dicho. Sí es cierto, Judas, y sí lo van a hacer. Y hubo una pequeña temporada en que Judas hacía milagros porque él se hizo pobre de espíritu, pero a la vez se dejó sacudir por el maligno y abusó de las finanzas de la tesorería en el cual recaía y despilfarró. Hizo milagros, sí los hizo Judas de Queriot. ¿Por qué? Porque andaba con el Mesías y él les había prometido que iban a hacer milagros. Aunque para Pedro, cuando esa pregunta la hizo Judas, se quedó estupefacto y decir: ¿nosotros hacer milagros? ¡Qué barbaridad! No, ni en el pensamiento. ¿Por qué estaba diciendo así? Porque era pobre de espíritu. Quería que solo el maestro hiciera lo que a él le correspondía. Pero nosotros somos hijos de Dios. Y si somos hijos de Dios, nuestro maestro nos ha enseñado a hacer milagros, haciéndonos pobres de espíritu. Señor, esta viuda necesita pan. Señor, este cojo necesita caminar. Por favor, hazlo. Es allí que cuando Pedro y Juan pasan por la grada del templo de Jerusalén, no andaban dinero porque el mendigo estaba solicitando dinero. Una limosna, por favor. Conmovió a Pedro y a Juan. Y él les dijo: no tengo oro ni plata, mas lo que tengo te lo doy. Él estaba diciendo: lo que tengo es pobreza espiritual, pero te doy, comparto mi pobreza, que en el momento se hizo grandeza en el nombre del Mesías. Levántate y anda. No oró, no clamó, no suplicó, actuó. Se dio en el acto, se dio en el momento la acción, accionó. Es allí cuando se dio el milagro. Este es lo que yo tengo en mi pobreza espiritual: amor. Y ocurre en el instante. El hombre deja las muletas, deja la camilla y se levanta como un resorte. Hermanos, esto ha estado espectacular. Un versículo, pobre de espíritu. Ahora tú le tienes que hallar el sentido. Y para terminar, dice: el espíritu está sobre la inteligencia. ¿Por qué? Dice: los pobres de espíritu. ¿Quiénes son? Para aquellos que se creen sabios, pero son ignorantes. Quiere decir estúpido. Los mejores creen que el espíritu sea la inteligencia, el pensamiento, que sea astucia, malignidad. Lo creen los más materiales. No, el espíritu está sobre la inteligencia. Es el rey
de cuanto hay en vosotros. Todas las dotes físicas y morales están sujetas y son siervas de este rey. Y si quitan del trono al espíritu que es el rey, muchas personas. El espíritu es el rey de nuestro ser, de nuestra materia, de nuestro cuerpo, de nuestra vida. Continuando, el pobre, dice, la pobreza del espíritu consiste en tener esa libertad soberana. Dice, el pobre de espíritu no tiene más la esclavitud de las riquezas, si no llega a renunciar a ellas materialmente, despojándose de ellas y de toda comodidad, entrando en una orden monástica, sabe usarla con parsimonía, que es doble sacrificio. Y continuemos acá. El Zaqueo comprendió mis palabras. Haceos amigos con las riquezas injustas. Hace siervos al dinero, que podría ser su enemigo, conduciéndolo a la lujuria, a la gula, a la falta de caridad. Le hace que le sirva para allanarle el camino del cielo, camino tapizado con sus mortificaciones y sus obras de caridad para ayudar a la miseria de sus semejantes. Hermanos, esto tiene más riquezas. Ya para terminar, pobres de espíritu, dice, la gran categoría de los pobres de espíritus que nombré primero, no se pueden tener las otras virtudes que brindan la beatitud. Se divide y subdivide en muchas clases. Humildad de pensamiento, que no se hincha y que no se proclama superpensamiento, sino que usa el don de Dios, reconociendo su origen para el bien. Solo por ello. Generosidad en afectos, pues por lo que sabe despojarse aún de estos para seguir a Dios. Y dice al final, en fin, repito, libertad de la esclavitud del dinero. Estas son las diversas formas de esta pobreza espiritual. Al ser libre del dinero, nos abandonamos en la providencia de Dios, en la santa divina voluntad del Creador. Allí nos hacemos pobres de espíritu y Él actúa con magnificencia, con poder, con majestad sobre nosotros, a los pobres de espíritu. Hermanos, qué bello ha estado este mensaje glorioso, apoteósico, exagerado en amor, en poder. Manda este mensaje los que más puedas para proclamar el verdadero evangelio oculto a muchos. Por favor, comparte, da, contribuye a que el mundo sea menos injusto y contribuya a que se dé el amor en el prójimo, a ser caritativos, a ser dadivosos. Alabado sea el Mesías, y a su nombre gloria, y a su gloria más gloria. Nos vemos el próximo Shabbat, si Dios lo permite.